Ser taxista nocturno en Veracruz no es un trabajo fácil. Las calles solitarias, los clientes ebrios y los asaltos son cosas con las que uno aprende a lidiar. Pero nada me preparó para aquella noche en la carretera federal. Eran casi las 2 de la madrugada cuando vi las luces intermitentes de un hombre alzando la mano al borde del camino. El tipo vestía una chamarra oscura y jeans desgastados. No parecía borracho, ni perdido, pero sí tenía una expresión que no supe descifrar. Me detuve junto a él y bajé un poco la ventanilla. ¿A dónde va, jefe?, pregunté con cautela. A un punto en la carretera. Te pago por adelantado. Metió la mano en la bolsa de su chamarra y sacó varios billetes doblados. Los vi, los conté rápido con la mirada. Era suficiente para cubrir el viaje y algo más. La lógica me decía que rechazarlo. Ningún pasaje con prisa y billetes en la mano a esa hora puede ser buena señal, pero la necesidad siempre pesa más. Le abrí la puerta. Subió sin decir más y me dio una dirección vaga. No era una colonia, ni un pueblo, solo un punto en la carretera. Encendí el taxímetro por inercia, aunque ya había cobrado. Durante los primeros minutos no hablamos. Solo el sonido del motor y la brisa del Golfo rompiendo el silencio. Eché un vistazo al retrovisor. El hombre miraba por la ventana, con la mandíbula apretada. ¿Va a algún rancho? Intenté romper el hielo. Solo maneja, respondió seco. No insistí. Conducir de noche tiene sus códigos, y uno de ellos es que si el pasajero no quiere hablar, no se le presiona. El camino empezó a volverse más solitario. La carretera 140D era tranquila a esa hora, con apenas 1 o 2 tráileres pasando de vez en cuando. Las luces de la ciudad ya quedaban atrás. Solo nos rodeaba la oscuridad, los campos vacíos y alguna que otra silueta de árboles a lo lejos. Aquí, detente aquí, dijo de repente. No veía nada especial, solo un espacio de tierra junto a la carretera. Apagué las luces altas y puse el freno de mano. ¿Seguro que es aquí? No hay nada. Sí. Dame unos minutos. No te vayas. Antes de que pudiera preguntar qué diablos significaba eso, se bajó y empezó a caminar hacia la oscuridad. Se detuvo a unos metros, sacó su celular y pareció enviar un mensaje. El aire se sentía pesado. Me obligué a pensar en cosas normales. Tal vez era un peón que iba a un rancho, tal vez un comerciante esperando mercancía. Pero entonces lo vi. Una camioneta sin placas, acercándose con las luces apagadas. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. El hombre que había recogido levantó una mano, como haciendo una señal. La camioneta se detuvo frente a él, y de inmediato se bajaron 2 tipos más. Uno llevaba una mochila al hombro, y el otro sujetaba un maletín negro. No había necesidad de ser un genio para entenderlo. Era un pase de droga. Mi respiración se aceleró. Un maldito taxista en medio de un intercambio. Me quedé inmóvil, rogando que no me vieran, que no se preguntaran qué hacía yo ahí. Pero, claro, uno de ellos señaló el coche y le dijo algo al pasajero que me había contratado. Vi la discusión por el retrovisor. No escuchaba lo que decían, pero uno de los tipos, el de la mochila, se acercó al taxi con paso decidido. Cuando llegó a la ventanilla, golpeó el vidrio con los nudillos. Bajé la ventana lentamente. ¿Tú qué?, preguntó con voz ronca. ¿Quién chingados te mandó? Tragué saliva. Soy solo un taxista, señor. Me pagaron por el viaje. El tipo se me quedó viendo fijamente. Detrás de él, el hombre que me había contratado se acercó
levantando las manos en un intento de calmarlo. Tranquilos, es mi chofer, nada más. El otro no pareció convencido. Me escaneó con la mirada y luego miró el coche, como si esperara encontrar algo que no cuadrara. Mi corazón latía como tambor. ¿Eres policía?, preguntó. No, señor. Le juro que no. Silencio. El otro hombre, el del maletín, también se acercó. Su mano descansaba sobre su cintura, donde seguramente traía un arma. No me gusta esto, murmuró. Este pendejo ya vio demasiado. El aire se volvió denso. Cada segundo parecía alargarse. Si hacían el trato y me dejaban ir, tal vez podría salir vivo. Pero si creían que era un infiltrado, un testigo, un problema, mi boca se secó. Escuchen, no vi nada, no sé nada, dije, intentando sonar firme. Me pagaron, lo traje aquí, y me voy. No tengo por qué meterme en cosas ajenas. El tipo de la mochila chasqueó la lengua. Me miró, luego miró a su compañero, como esperando que decidiera qué hacer conmigo. Fue entonces cuando mi pasajero habló. Lo traje porque no había transporte a esta hora. No hay bronca, él no sabe nada. No sé si fue el tono, la forma en la que lo dijo, o el simple hecho de que ya estaban apurados, pero el del maletín suspiró y sacudió la cabeza. Haz el trato y lárgate con tu taxista. Los hombres se alejaron un poco para intercambiar lo que traían. Yo seguía con las manos sobre el volante, intentando no temblar. Un minuto después, la mochila y el maletín cambiaron de manos. Mi pasajero regresó y se subió sin decir nada. Vámonos. No lo pensé dos veces. Pisé el acelerador y salimos de ahí. Durante los primeros kilómetros no hablamos. Yo seguía en shock. Sentía la adrenalina palpitando en mis sienes. Cuando ya estábamos más cerca de la ciudad, mi pasajero exhaló y dijo: «Manejaste bien. Perdón por el susto». No contesté. Solo quería dejarlo y olvidar que esto pasó. Cuando llegamos a un punto donde había más luz y movimiento, se bajó sin despedirse. Solo dejó otro billete más sobre el asiento. Lo vi alejarse, meterse entre las sombras de un callejón y desaparecer. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, con las manos aferradas al volante y el motor encendido. No sé cuántas veces repasé lo que pudo haber salido mal. Solo sé que esa fue la última vez que acepté un pasaje en la carretera después de medianoche. Soy instructor de buceo en Veracruz. Llevo más de 10 años guiando turistas por los arrecifes, conociendo cada grieta del fondo marino mejor que las calles de mi propio barrio. Pero lo que ocurrió aquella tarde, lo que vi bajo el agua, nunca volveré a sumergirme. Aquel día, nos tocaba un recorrido por el arrecife Lobos, una joya en el Golfo de México. Mi grupo era pequeño, una pareja de recién casados franceses, un joven canadiense y 2 chilangos que solo querían presumir en Instagram. Todos tenían experiencia básica en buceo, lo suficiente para no ser un peligro para sí mismos. El mar estaba en calma, el cielo sin nubes. En la lancha, mientras ajustábamos el equipo, hice las recomendaciones de siempre: mantenerse cerca, no tocar nada, revisar su oxígeno. El capitán de la embarcación, don Hilario, un viejo lobo de mar curtido por los años, masculló un «ojalá no haya tiburón». Le sonreí. «Aquí no hay tiburones grandes, don Hilario, usted lo sabe». «No me refería a los de aletas», murmuró, mirando hacia el agua. Decidí ignorarlo. A esas alturas, sus supersticiones ya no me afectaban. Nos lanzamos al agua en parejas. Primero los franceses, luego los chilangos, y finalmente el canadiense y yo.
La visibilidad era excelente. A medida que descendíamos, el arrecife aparecía como una catedral submarina, llena de corales de todos los colores y peces, moviéndose en cardúmenes brillantes. Era el tipo de inmersión que hacía que uno se enamorara del océano. Nadamos en círculo, manteniéndonos a una profundidad segura. Todo iba según lo planeado hasta que noté algo raro. El canadiense, David, se había separado del grupo. No mucho, apenas unos metros más allá de una formación rocosa. Agité mi linterna para llamarlo, pero no respondió. Su silueta se perdió detrás del arrecife. Me acerqué. Nada. Revisé mi manómetro. Oxígeno suficiente. Seguí avanzando. Fue entonces cuando lo vi. Al principio pensé que era un banco de peces, pero no. Era sangre. Flotaba en pequeñas nubes rojizas que se diluían con la corriente. Mi pulso se disparó. Iluminé el fondo y encontré algo que me dejó helado. El regulador de David, su boquilla de respiración, flotando en el agua. Aún burbujeaba, como si él lo hubiera soltado hace segundos. Miré a mi alrededor. No había rastro de él. Apreté la mandíbula y nadé en círculos pequeños, buscando alguna pista. No podía gritar, no podía pedir ayuda. Solo me quedaba el sonido de mi propia respiración, amplificado por el regulador. Fue entonces cuando sentí algo. No lo vi, pero lo sentí. Una sombra, un movimiento fugaz en mi visión periférica. Me giré de golpe. Nada. Algo estaba ahí con nosotros. Decidí volver con el grupo, pero cuando giré hacia ellos, noté algo aún peor. No estaban solos. A unos metros, entre los corales, había alguien más. Un buzo que no era parte de nuestro equipo. No llevaba tanque de oxígeno ni chaleco de flotación. Solo un traje de neopreno negro y una máscara de buceo que le cubría todo el rostro. Flotaba inmóvil, como si nos observara. Mi primera reacción fue asumir que era otro turista, pero algo en su postura, algo en la forma en la que simplemente estaba ahí sin moverse, me puso los pelos de punta. Quise señalarlo, advertir a los demás, pero antes de que pudiera hacer nada, el extraño se impulsó con una patada suave y se deslizó hacia las profundidades. Lo seguí con la mirada hasta que se perdió en la oscuridad. Regresé con el grupo, haciendo señales de que subieran. No hubo protestas. Todos notaron mi expresión tensa. Ascendimos lentamente, respetando los tiempos de descompresión. Yo iba al final, asegurándome de que nadie se quedara atrás. Pero entonces, sentí una presión en mi tobillo, como si algo me sujetara. Pataleé con fuerza, casi entrando en pánico, y logré soltarme. Miré hacia abajo, pero no vi nada. Cuando emergimos, don Hilario nos ayudó a subir a la lancha. Miré a mi alrededor, contando cabezas. 4. Faltaba David. ¿Dónde está el güero?, preguntó don Hilario. No pude responder. En cuestión de minutos, la marina estaba en camino. No podíamos hacer otra inmersión sin más equipo. Pasamos una hora dando vueltas con la lancha, llamándolo, pero el mar solo nos devolvía silencio. David no apareció, ni esa noche, ni los días siguientes. Lo más inquietante fue lo que encontraron al tercer día. Su tanque, flotando cerca del arrecife, vacío, sin señales de él. Nadie pudo explicar cómo alguien con tanta experiencia pudo haber desaparecido así. Ni tiburones, ni corrientes fuertes. Nada. Pero yo sé lo que vi. Sé que había alguien más allá abajo con nosotros. Alguien que no quería ser encontrado. O peor aún, alguien que estaba cazando. No volví a bucear después de eso.
A veces sueño con esa sombra entre los corales, con el extraño buzo que no necesitaba aire. Y cada vez que me acerco a la costa, siento la necesidad de mirar hacia el agua, como si algo o alguien me estuviera observando desde las profundidades, esperando. Mi nombre es David, y llevo más de 15 años recorriendo la misma ruta entre Veracruz y Oaxaca, atravesando el istmo de Tehuantepec con mi tráiler. Conozco cada curva, cada bache y cada puesto de comida en la carretera. Manejar de noche nunca me ha molestado, pero últimamente hay algo que me tiene inquieto. Todo comenzó hace unas semanas. En cada viaje, al pasar por el mismo tramo de carretera, vi a 3 hombres parados junto al arcén. No hacían señas, no parecían pedir aventón, solo estaban ahí, observando. La primera vez que los vi, pensé que era coincidencia, pero luego noté que siempre estaban en el mismo sitio, sin importar la hora. No hablaban, no se movían, simplemente me seguían con la mirada. Al principio intenté ignorarlo. Me repetí que eran trabajadores esperando un aventón o borrachos que se quedaban ahí después de una fiesta. Pero había algo en su postura, en la forma en que sus ojos me seguían, que me provocaba una sensación que no había experimentado en todos mis años en la carretera: miedo. Decidí mencionarlo en una parada a otros traileros mientras cenábamos en una fonda a las afueras de Acayucán. ¿No les ha tocado ver a esos tipos en el kilómetro olvidado?, pregunté, esperando risas o chistes sobre que estaba viendo cosas. Pero no hubo risas. Hubo silencio. Los hombres que comían tacos y bebían café de olla dejaron sus cubiertos. Un viejo trailero llamado Ramiro me miró con el ceño fruncido. ¿Dónde dices que los viste? Antes de llegar a Matías Romero, en ese tramo donde la carretera se angosta. Siempre están parados junto al camino, los 3 juntos. Ramiro se cruzó de brazos y miró a los demás. Nadie dijo nada. Sentí un escalofrío en el ambiente. «Mira, muchacho», dijo finalmente. «Si ves a esos hombres otra vez, no te detengas, no les hables. Y si un día te toca parar ahí, que Dios te ayude». No entendí del todo su advertencia, pero la seriedad con la que lo dijo me dejó inquieto. Decidí no insistir y seguí con mi ruta. Esa noche, cerca de las 3 de la mañana, el cansancio comenzó a pesarme. Mis ojos ardían y sentía el cuerpo entumecido. Necesitaba descansar, así que cuando vi un área de descanso junto a la carretera, decidí parar un rato. Apagué el motor, recliné el asiento y cerré los ojos. No sé cuánto tiempo dormí, pero me despertó un sonido extraño. Un golpe seco en la cabina. Me incorporé de golpe, el corazón acelerado. Revisé el retrovisor, pero la carretera estaba desierta. Tal vez solo había sido un pájaro chocando contra el tráiler. Me acomodé de nuevo, intentando volver a dormir, cuando escuché algo más. Un susurro. Agudicé el oído. Venía de afuera, justo al lado de la puerta de mi tráiler. Mi piel se erizó. No estaba solo. Sin hacer ruido, tomé la linterna y la encendí, apuntando hacia la ventana del copiloto. Ahí estaban. Los 3 hombres que había visto en la carretera. Estaban pegados a la puerta, sus rostros oscuros apenas visibles en la luz tenue. Uno de ellos tenía la mano sobre la manija de la puerta, intentando abrirla. Mi respiración se volvió entrecortada. Sabía que había cerrado con seguro, pero el simple hecho de que estuvieran allí, en medio de la nada, en la oscuridad absoluta de la madrugada, me hizo entrar en pánico. Encendí el motor sin pensarlo 2 veces. El rugido del tráiler
rompió el silencio de la noche. Los hombres no se movieron, no se inmutaron, solo me miraban. Pisé el acelerador. El tráiler avanzó con un salto, alejándome de aquel sitio maldito. Miré por el retrovisor mientras me reincorporaba a la carretera. Ellos seguían ahí, parados, inmóviles, observando cómo me alejaba. Mi corazón latía con fuerza en el pecho. No podía seguir manejando así, pero no pensaba detenerme otra vez. Necesitaba compañía, necesitaba respuestas. En la siguiente parada, en una gasolinera de Juchitán, encontré a otro grupo de traileros. Sus caras se volvieron serias cuando les conté lo que había pasado. Uno de ellos, un hombre de bigote espeso llamado Joaquín, me llevó aparte. «No eres el primero que los ha visto», me dijo en voz baja. «Hace años, hubo un grupo de traileros que desapareció en ese tramo. Nunca encontraron los camiones, nunca encontraron los cuerpos. Solo sus radios quedaron encendidos en medio de la carretera. Desde entonces, otros han desaparecido ahí. Nadie sabe qué pasa, pero todos sabemos que es mejor no detenerse». Sentí un nudo en el estómago. ¿Era eso lo que me habría pasado si no me despertaba a tiempo? Joaquín me puso una mano en el hombro. «Si vuelves a pasar por ahí, toca el claxon 3 veces antes de llegar. No sabemos si ayuda, pero los que lo han hecho nunca han desaparecido». Asentí. Esa misma noche, cuando volví a cruzar aquel tramo, vi a los 3 hombres una vez más, de pie junto a la carretera, esperando. No reduje la velocidad. No los miré directamente. Toqué el claxon 3 veces. Los vi por el rabillo del ojo. Esta vez, uno de ellos sonrió, y seguí conduciendo sin mirar atrás. Me llamo Rubén y soy biólogo. Mi trabajo me ha llevado a recorrer selvas, bosques y montañas en busca de especies raras, en un intento de documentarlas antes de que la destrucción humana acabe con ellas. Desde hace 2 semanas, estaba en la reserva de la biosfera de los Tuxtlas, en Veracruz, registrando la fauna de la zona para un estudio sobre la conservación del jaguar. Era mi último día en el campo. Había pasado la jornada revisando cámaras trampa y anotando rastros en la hojarasca húmeda. Como ya conocía la ruta, decidí regresar por un atajo, una vereda que serpenteaba entre la espesura y que, en teoría, me ahorraría más de 1 hora de caminata hasta la estación biológica. El sendero era estrecho, apenas visible entre la vegetación. El aire olía a tierra mojada y hojas en descomposición, y el sol comenzaba a descender entre la maraña de árboles. No tenía miedo. Sabía que la selva podía ser peligrosa, pero siempre que uno respetara sus reglas, era posible moverse sin problemas. Después de unos minutos de marcha, noté algo extraño en el suelo. A unos metros de mí, un grupo de hojas removidas cubría lo que parecía una cuerda tensada. Me acerqué con cuidado y aparté la maleza. Era una trampa casera, un lazo de alambre sujeto a un tronco doblado, listo para atraparme por el tobillo y suspenderme en el aire. Me enderecé de golpe. Ese tipo de trampas no eran para cazar animales. Mis sentidos se agudizaron. Miré a mi alrededor y entre las sombras de los árboles noté lo que antes había pasado por alto. Marcas en los troncos, pequeñas sogas amarradas a las ramas y a unos metros, otra trampa similar a la primera. No estaba solo. Respiré hondo y traté de pensar con claridad. Si me habían visto, probablemente ya sabían que yo había descubierto las trampas. Miré la selva a mi alrededor y traté de escuchar más allá del sonido natural de los insectos y las aves. Ahí estaba. Un susurro. Luego,
el crujido leve de una rama. Alguien me estaba observando. Me agaché lentamente y fingí atarme las botas mientras deslizaba la mano hasta el machete en mi cinturón. Sentía mi pulso en las sienes. Si corría, haría ruido. Si me quedaba quieto, ellos tomarían la iniciativa. La única opción era seguir avanzando, pero con sigilo, como si no hubiera notado nada. Empecé a caminar de nuevo, esta vez con cada paso medido, evitando raíces y ramas secas. Tras unos minutos, escuché otro ruido, más claro esta vez. Pasos. Múltiples. No estaba paranoico. Me estaban siguiendo. El camino se hacía más denso, y a medida que avanzaba, las trampas eran más evidentes. Algunas estaban ocultas con redes, otras con sogas gruesas cubiertas de hojas. Esto no era obra de cazadores furtivos, ni de lugareños protegiendo su territorio. Esto era algo más, algo peor. De pronto, vi algo entre los árboles. Un campamento. Las lonas desgastadas de color verde olivo apenas eran visibles entre la vegetación, pero lo que vi debajo de ellas me heló la sangre. Jaulas. 3 jaulas de metal cubiertas con lonas viejas. No estaban vacías. Había personas dentro. Respiré hondo y me obligué a seguir caminando sin detenerme. Mi prioridad ahora era salir de ahí. Las ramas crujieron a mi izquierda. Instinto puro. Me lancé al suelo justo cuando una figura emergió de entre los árboles, con un machete en la mano. El golpe pasó zumbando por encima de mi cabeza y aterrizó con un chasquido seco en la maleza. Rodé sobre mi costado y me puse de pie. Mi atacante vestía ropas oscuras, sucias de lodo, y su rostro estaba cubierto por un paliacate. No lo pensé. Corrí. El sendero era angosto y traicionero, pero conocía la dirección general hacia la estación biológica. Escuché gritos detrás de mí y el sonido de más pisadas. No eran solo 1 o 2, eran al menos 4. Mis piernas ardían, mis pulmones exigían aire, pero no podía detenerme. El sonido de un disparo resonó en la selva. No me detuve. Las balas no eran para alcanzarme. Eran para que supiera que, si querían, podían hacerlo. Me lancé cuesta abajo por una pendiente de lodo y raíces. Mi cuerpo rebotó contra el suelo húmedo, raspándome los brazos y la cara. Me levanté como pude y seguí corriendo. Los pasos tras de mí disminuyeron. Ya no me seguían. No porque hubieran desistido, sino porque sabían algo que yo no. El suelo bajo mis pies cedió. Caí. Rodé entre la maleza hasta que mi espalda chocó contra algo sólido. Me quedé quieto, respirando agitadamente. Me dolía todo el cuerpo, pero estaba vivo. Cuando levanté la vista, vi la razón por la que habían dejado de perseguirme. A solo unos metros de mí, semienterrado en la selva, había un esqueleto humano. La mandíbula estaba desencajada, y los huesos de los brazos aún tenían restos de ropa podrida. No había rastros de violencia evidente, pero no necesitaba ver más. Esto no era un campamento de cazadores furtivos. Era un lugar donde la gente desaparecía. Me levanté con el poco aliento que me quedaba y seguí corriendo. Esta vez, no paré hasta que vi la reja oxidada de la estación biológica. Cuando llegué, apenas podía hablar. Los guardaparques me miraron como si estuviera loco, pero cuando les expliqué lo que había visto, sus rostros cambiaron. Llamaron a las autoridades. 2 días después, un operativo entró en la selva. Encontraron el campamento. Las jaulas estaban vacías. No encontraron a los hombres que me persiguieron, pero encontraron los restos de al menos 7 personas, esparcidos en diferentes puntos del bosque.
Migrantes, dijeron, secuestrados para pedir rescate o vendidos a grupos criminales. Me preguntaron si podía guiarlos de vuelta por la vereda. Me negué. Todavía escuchaba los pasos siguiéndome en la maleza. Todavía podía sentir el aliento caliente de la selva en mi nuca. Y sabía que, en algún rincón de los Tuxtlas, había hombres observando, esperando en silencio, esperando a que otro incauto tomara el atajo equivocado. Habíamos planeado esa excursión desde hacía meses. Andrea y yo llevábamos juntos casi 3 años, y ambos compartíamos la afición por el senderismo. Queríamos algo distinto, alejarnos del ruido de la ciudad y perdernos en la inmensidad de la Sierra de Songolica, en Veracruz. La idea era sencilla: subir temprano, acampar cerca de una cascada y bajar al día siguiente. Llevábamos mochilas ligeras, suficiente agua y algo de comida. No era la primera vez que hacíamos algo así, pero el bosque no era un lugar amigable para los confiados. La primera señal de que algo no iba bien fue el clima. El día amaneció despejado, pero cerca del mediodía, una niebla espesa comenzó a cubrir los árboles. Era tan densa que apenas podíamos ver a unos metros de distancia. Encendimos nuestras linternas, aunque la luz se difuminaba en la bruma, sin servir de mucho. ¿Estás segura de que es por aquí?, pregunté, tratando de no sonar nervioso. Andrea revisó su celular. Sin señal. Lo mismo con mi GPS. Creo que nos desviamos un poco, pero si seguimos bajando, deberíamos encontrar el camino. Caminamos por horas. La niebla nunca se disipó. Los árboles parecían estirarse hacia nosotros, deformándose con cada paso. El frío se hizo más intenso, y cuando revisé mi reloj, descubrí que eran casi las 7 de la noche. Necesitamos encontrar dónde dormir, dije, sintiendo la punzada de ansiedad en el estómago. Fue entonces cuando la vimos. A unos metros, entre la maleza, había una cabaña de madera. Parecía abandonada. El techo estaba inclinado y cubierto de musgo. Las ventanas eran solo huecos negros, y la puerta tenía la pintura descascarada. Pero había algo que nos detuvo en seco. ¿Ves eso?, susurró Andrea. Frente a la entrada había huellas recientes. Alguien había estado allí. Nos miramos, indecisos. No queríamos quedarnos en la intemperie, pero tampoco invadir propiedad ajena. Finalmente, llamamos a la puerta. Silencio. Empujé con cuidado y la puerta se abrió con un chirrido. Adentro, la cabaña era pequeña, con una mesa de madera en el centro y una chimenea apagada. El olor a humedad lo impregnaba todo, pero lo más inquietante era lo que había en las paredes. No me gusta esto, susurró Andrea. En la madera estaban clavadas varias fotografías. Mujeres, todas jóvenes. Algunas en blanco y negro, otras recientes. Algunas sonreían. Otras, en cambio, parecían haber sido tomadas sin su conocimiento, con miradas aterradas o de incomodidad. Un escalofrío me recorrió la espalda. Nos vamos, dijo Andrea. Pero cuando giramos, vimos algo que nos paralizó. Junto a la puerta, había una cuerda atada a un clavo en la pared, y del otro extremo colgaban varias llaves. Llaves de candados, llaves de esposas, llaves de jaulas. Algo se movió arriba, un crujido leve, casi imperceptible. Alzamos la mirada y vimos que había un altillo, cubierto por una cortina de tela. Y detrás de la tela, alguien respiraba. No lo pensamos. Salimos corriendo. Pero apenas cruzamos la puerta, escuchamos pasos apresurados dentro de la cabaña. ¡Corre!, gritó Andrea.
La niebla nos tragó mientras corríamos entre los árboles. La adrenalina nos empujaba, pero el miedo nos hacía torpes. Escuchábamos ramas quebrarse detrás de nosotros. Alguien nos seguía, y no era uno solo. Desde la oscuridad del bosque, voces masculinas susurraban cosas ininteligibles. No gritaban, no corrían desesperados. Nos acechaban, como si quisieran jugar con nosotros antes de atraparnos. No sé cuánto corrimos. La niebla nos hacía tropezar, caer, lastimarnos las manos con piedras y ramas, hasta que, finalmente, vimos luces. Un camino de terracería, y a lo lejos, los faros de una camioneta. Salimos de entre los árboles como locos, agitando los brazos. La camioneta frenó en seco, y un hombre bajó de golpe. Era un campesino, de unos 50 años, que nos miró como si fuéramos fantasmas. «¡Ayúdenos! ¡Nos persiguen!», grité. Él dudó por un segundo, pero cuando vio nuestras caras, nos hizo subir sin preguntar más. La camioneta avanzó. Yo miré por la ventana, con el corazón aún martillando en el pecho. Y los vi. 3 figuras se quedaron de pie, en el borde del bosque. Hombres altos, vestidos con ropa oscura. Uno de ellos levantó la mano y agitó los dedos en un gesto burlón de despedida. Llegamos a un pequeño poblado, donde el campesino nos llevó a la policía. Cuando contamos lo que habíamos visto, los oficiales se pusieron serios. Al día siguiente, organizaron un operativo. La cabaña seguía allí, pero ahora estaba vacía. No había rastro de los hombres, solo encontraron una trampilla bajo el suelo, y en ella, esposadas y aterradas, había 4 mujeres. Habían estado ahí durante semanas. Días después, supimos la verdad. La cabaña era usada por un grupo que secuestraba mujeres para venderlas a traficantes. Se movían constantemente, cambiando de escondite. Habíamos llegado en el peor momento, o en el mejor. No quiero pensar qué habría pasado si hubiéramos llegado unas horas más tarde. Desde ese día, Andrea y yo no volvimos a hacer senderismo, porque en la sierra hay cosas peores que perderse. Cuando llegué a Xalapa para estudiar en la Universidad Veracruzana, estaba entusiasmado, pero también nervioso. No conocía a nadie en la ciudad y tenía que encontrar un lugar donde vivir. Después de días de búsqueda, di con un anuncio pegado en una de las carteleras de la facultad. Se renta cuarto para estudiante, casa amplia, servicios incluidos, precio accesible, centro. Parecía una buena oferta. Llamé al número y, en cuestión de horas, ya estaba viendo el lugar. La casa estaba en el centro, cerca del Parque Juárez. Era antigua, de esas con techos altos y muros gruesos de adobe. El casero, un hombre de unos 50 años llamado don Eugenio, me mostró un cuarto en el segundo piso. Tenía una cama individual, un ropero viejo y una ventana que daba al patio interior. Me dijo que compartía la casa con otros 3 inquilinos, todos estudiantes como yo. El precio era muy bajo, considerando la ubicación. No dudé en aceptar. La primera noche fue tranquila. El lugar olía a humedad y madera vieja, pero me pareció acogedor. Mis compañeros de casa no estaban. Don Eugenio me dijo que solían llegar tarde porque estudiaban y trabajaban. Me acosté temprano y dormí profundamente. Los problemas comenzaron al tercer día. Esa mañana me crucé con uno de los inquilinos en la cocina. Era un tipo delgado, de piel morena, con el cabello negro y largo. «Hola», dije, intentando romper el hielo. Él solo asintió con la cabeza sin decir nada y siguió preparando su café. Su expresión era vacía,
como si estuviera en trance. Pensé que tal vez era tímido o estaba cansado. Por la tarde, conocí a los otros dos. Una chica de cabello rizado llamada Estela y un tipo alto, de ojos hundidos, que se presentó como Horacio. Ambos eran igual de reservados. Esa noche, cuando intentaba dormir, escuché murmullos provenientes del patio. Me asomé por la ventana y vi a los tres inquilinos parados en círculo, con las cabezas inclinadas, como si estuvieran rezando en voz baja. El patio estaba casi en penumbra, iluminado solo por una vela que habían colocado en el suelo. No quise hacer ruido. Me aparté de la ventana y me metí bajo las cobijas. Por la mañana, la vela ya no estaba, y ninguno de ellos mencionó nada. Con el pasar de los días, me di cuenta de que la casa tenía un ambiente extraño. No solo por mis compañeros de casa, sino por la forma en que el tiempo parecía transcurrir allí dentro. El aire siempre estaba denso, como si la casa retuviera algo. El patio, por más soleado que fuera el día, siempre tenía rincones oscuros donde la luz no alcanzaba. Una tarde, encontré la puerta del cuarto de Horacio entreabierta. No soy de meterme en los espacios ajenos, pero vi algo que me hizo quedarme helado. Sobre el suelo había decenas de hojas de papel llenas de símbolos extraños. Algunos parecían dibujos de figuras humanas, con los rostros tachados. En el centro del cuarto, había un cuenco de barro con restos de algo que no quise identificar. Cerré la puerta con cuidado y me alejé. Esa noche, la sensación de peligro era innegable. Me metí a mi cuarto y puse seguro en la puerta. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me venciera el sueño, pero desperté abruptamente cuando escuché un ruido. Un golpe seco, justo afuera de mi puerta. Luego, un murmullo bajo. Acerqué mi oído a la madera y sentí un escalofrío al escuchar mi nombre. Rodrigo. Retrocedí hasta la cama y esperé. Los murmullos se detuvieron después de un rato, pero el miedo no me dejaba dormir. A la mañana siguiente, decidí que no podía quedarme más. Busqué otro lugar para vivir y empecé a empacar mis cosas. Sin embargo, cuando intenté salir de la casa con mi mochila, Estela y Horacio estaban en la sala, bloqueándome el paso. ¿A dónde vas?, preguntó Estela, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me mudo, respondí con voz firme. No puedes irte todavía, dijo Horacio. Intenté empujarme entre ellos, pero de repente sentí que mi cabeza daba vueltas. Me sostuve de la pared. La realidad se distorsionaba. Mis extremidades se sentían pesadas. Lo último que vi antes de caer fue a Estela sosteniendo un frasco con líquido oscuro. Cuando desperté, estaba atado a una silla en el comedor. La casa estaba a oscuras y mis compañeros de cuarto estaban sentados frente a mí. No debiste ver lo que viste, dijo don Eugenio, que apareció desde las sombras. Su voz era tranquila, como si me estuviera explicando algo lógico. No quiero problemas, solo quiero irme, dije, sintiendo la lengua pastosa. Horacio sacó un cuchillo y lo colocó sobre la mesa. Lo entendemos, pero ahora ya eres parte de esto. Mi corazón latía con fuerza. Lo que hicieron para drogarme no había sido suficiente para dejarme inconsciente por completo. Seguía sintiendo mi cuerpo, aunque débilmente. Cerré los ojos y fingí estar más aturdido de lo que realmente estaba. Los escuché discutir entre ellos. Algo sobre que no era el momento todavía. Cuando me dejaron solo en el comedor, aproveché. Moví las manos con cautela hasta que logré soltar las cuerdas. Me levanté con cuidado y caminé de puntillas hacia la salida. La puerta principal tenía seguro. Maldije en silencio y me dirigí hacia la ventana más cercana.
Usé un cenicero pesado para romper el vidrio. El sonido alertó a los demás. Corrí sin mirar atrás. No sé cómo llegué a la estación de policía. Me desmayé en la entrada y desperté en un hospital. Los oficiales tomaron mi declaración y fui trasladado de vuelta a la casa con ellos. Pero cuando llegamos, la casa estaba vacía. No había señales de don Eugenio, Horacio o Estela. Los cuartos estaban vacíos, como si nadie hubiera vivido ahí en meses. En la cocina, sobre la mesa, encontraron un solo objeto: el cuchillo que Horacio había dejado la noche anterior, con mi nombre escrito en el filo. Me fui de Xalapa un par de semanas después. No volví a saber nada de mis excompañeros de casa, pero a veces, en las noches, siento que alguien murmura mi nombre. Me llamo Ricardo y soy guía de turistas en Tlacotalpan, Veracruz. Mi negocio es sencillo. Ofrezco paseos en lancha por el río Papaloapan, mostrando a los visitantes la belleza de este lugar que parece detenido en el tiempo. Trabajo solo, y aunque la paga no es la mejor, al menos puedo disfrutar del agua, del aire tibio y de la tranquilidad de mi pueblo. Esa tarde, cuando el sol empezaba a teñir de naranja las aguas del río, llegaron dos hombres preguntando por un recorrido privado. Decían ser fotógrafos de la Ciudad de México, interesados en capturar la magia del atardecer desde el agua. No parecían turistas comunes. Llevaban mochilas grandes, y aunque vestían ropa sencilla, había algo en su actitud que me hizo desconfiar. No eran amables ni ruidosos como los viajeros habituales. Pagaron sin regatear, lo que de por sí ya era raro. Salimos en 20 minutos, les dije, fingiendo indiferencia. Uno de ellos, un tipo moreno de ojos hundidos y barba descuidada, solo asintió. Su compañero, más alto y de mirada inquieta, se quedó observándome de una manera que no me gustó. Algo no encajaba, pero el dinero ya estaba en mi bolsillo y no podía darme el lujo de rechazar clientes. Zarpamos cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las casonas coloniales de Tlacotalpan. El agua estaba tranquila, reflejando los colores del cielo como un espejo. A medida que avanzábamos, mis pasajeros hablaban poco, más preocupados por revisar sus mochilas que por fotografiar el paisaje. De vez en cuando, el más alto echaba vistazos a la orilla, como si estuviera buscando algo. Yo seguía remando, manteniéndolos bajo mi vigilancia sin que lo notaran. Fue entonces cuando el motor de la lancha hizo un ruido seco. ¿Eso es normal?, preguntó el más bajo, con un tono que ocultaba algo más que simple curiosidad. Nada grave. A veces pasa cuando el motor ha trabajado mucho, respondí con calma. Pero en realidad, aproveché el momento para hacer una pausa y observarlos mejor. Vi cómo el de la barba sacaba algo de su mochila. El mango de un arma asomaba entre la tela. Mi estómago se hizo un nudo. No era la primera vez que escuchaba historias de lancheros asaltados o incluso desaparecidos en el río. Había rumores de embarcaciones robadas para el contrabando, cuerpos encontrados aguas abajo, historias que parecían exageraciones hasta que uno se enfrentaba a la realidad. Ellos planeaban matarme. Mantuve la compostura y fingí que revisaba el motor. Tenía que pensar rápido. Si intentaba regresar, me dispararían. Si saltaba al agua sin un plan, podría ser peor. Entonces vi mi oportunidad. Un banco de arena a unos metros. La corriente había acumulado lodo y ramas allí, formando una trampa natural para embarcaciones desprevenidas. Voy a llevarlos a una zona mejor para las fotos, dije, remando con firmeza. Los dos me observaron en silencio. No protestaron.
Parecía que aún querían que los llevara más lejos, a un sitio donde no se escucharan disparos ni gritos. Los guié directo hacia el banco de arena. Con un giro sutil del remo, acomodé la lancha para que la hélice tocara el lodo. En cuanto sentí la resistencia bajo el casco, aceleré el motor de golpe y la embarcación quedó encallada. «¿Qué carajo hiciste?», gruñó el alto, poniéndose de pie. Aproveché su distracción. Sin pensarlo 2 veces, salté al agua. Sentí la corriente fría envolviéndome mientras nadaba con todas mis fuerzas. Escuché gritos detrás de mí, insultos, golpes contra la lancha mientras intentaban liberarla. No me detuve. Mis brazos y piernas trabajaban con desesperación, sintiendo la presión del agua y el miedo empujándome a seguir. No podía verlos, pero sabía que si lograban liberarse, vendrían tras de mí. Llegué a la orilla unos minutos después, jadeando, con las ropas pegadas al cuerpo. No miré atrás. Me levanté y corrí descalzo por la vereda de tierra, adentrándome en la vegetación, sintiendo cómo las ramas raspaban mi piel. El pueblo más cercano estaba a unos kilómetros. No podía parar. Si ellos lograban salir del banco de arena y encender el motor, podrían alcanzarme. Corrí hasta que mis piernas no dieron más. Finalmente, vi las primeras luces de unas casas. Grité con lo que me quedaba de aliento. Un par de hombres salieron de un taller mecánico, alarmados. No tuve que dar muchas explicaciones. Entre jadeos, les conté lo que había pasado. Uno de ellos sacó su teléfono y llamó a la policía. No sé cuánto tiempo pasó hasta que vi las patrullas dirigirse hacia el río. Solo cuando estuve seguro de que aquellos tipos no vendrían por mí, sentí que mis músculos cedían. Me dejé caer en la tierra húmeda, con el pecho aún agitado. Esa noche, las autoridades encontraron la lancha abandonada en el banco de arena. Ni rastro de los hombres. Desaparecieron sin dejar huella. Desde entonces, nunca más acepté clientes al atardecer. El río sigue corriendo, tranquilo como siempre, pero yo sé la verdad. No hay corriente que se lleve el miedo de haber sentido la muerte tan cerca. Y no hay agua suficiente para borrar la imagen de esos 2 hombres, esperándome en la sombra de su lancha varada. Mi nombre es Daniel y soy repartidor de comida en Veracruz. Trabajo con mi bicicleta desde hace un par de años, recorriendo calles llenas de baches, evitando el tráfico pesado y esquivando los perros callejeros que se lanzan sin previo aviso. No me quejo demasiado. A pesar del calor insoportable y de que a veces la gente no da propina, al menos soy mi propio jefe y me conozco la ciudad como la palma de mi mano. Lo que aprendí rápido es que en este negocio hay reglas no escritas. Una de ellas es que hay zonas donde no debes entrar de noche. Hay barrios donde ni los taxis se atreven a ir después de ciertas horas, lugares donde la gente baja la voz cuando cae el sol. Algunos dicen que es por los asaltantes, otros murmuran que es porque hay gente poderosa que no quiere testigos en su territorio. No importa el motivo, si eres repartidor y quieres seguir pedaleando otro día, simplemente evitas esas direcciones. Aquel martes estaba cerrando mi jornada cuando me llegó una notificación de la app. El pedido no decía qué comida era, solo que debía recoger un paquete en una tienda de abarrotes y llevarlo a una dirección cerca del puerto. Pero lo que más me llamó la atención fue el pago, el doble de lo normal. Eso no era común. Revisé la dirección en Google Maps y fruncí el ceño. Se trataba de una colonia complicada, de esas donde la gente no suele dar su dirección exacta, y menos para un servicio de entrega. Me quedé viendo la pantalla del celular, debatiéndome si aceptarlo o no. Antes de que pudiera decidir,
Me llegó un mensaje privado en la aplicación. El pago se incrementará si aceptas. Es solo un paquete, sin preguntas. Ese mensaje me hizo sentir un escalofrío. No mencionaba comida, no decía nada sobre el tiempo de entrega, solo hacía énfasis en el dinero y en la discreción. No me gustó. Apreté la opción de rechazar y guardé el celular en la mochila. Me acomodé la gorra y retomé mi camino a casa. Ya había aprendido que, cuando algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es porque es una trampa. Pedaleé tranquilo por varias cuadras hasta que sentí algo raro. Al principio, no le di importancia. Pensé que era mi imaginación, pero la sensación de que alguien me observaba era fuerte. Giré en una esquina, fingiendo buscar algo en mi celular, y vi una motocicleta negra unos metros atrás. El tipo tenía casco oscuro y una chaqueta gruesa, lo cual ya era raro en Veracruz, donde el calor apenas deja respirar. Mantuvo la distancia, pero su forma de conducir me inquietó. No parecía un repartidor como yo. No quise entrar en pánico de inmediato. Tal vez era coincidencia. Decidí hacer algo. Giré a la derecha en una calle angosta, donde normalmente solo pasamos los ciclistas. Si era coincidencia, él seguiría por la avenida principal. Pero no. La motocicleta también dobló. Un nudo se me hizo en el estómago. Aceleré el paso, cruzando calles al azar para despistarlo. Cada vez que doblaba, revisaba por el rabillo del ojo y lo veía seguirme. Ya no era mi imaginación. Me estaban siguiendo. Me metí en un callejón que conectaba con una plaza. Era un atajo que pocos conocían, y las motos no podían pasar porque había escaleras al final. Cuando crucé al otro lado, esperé unos segundos escondido tras un poste. Silencio. El tipo no había doblado tras de mí. Tal vez pensé demasiado las cosas. Tal vez me había puesto paranoico de más. Solté un suspiro y me subí de nuevo a la bici, listo para irme a casa. Pero entonces vi un auto negro. Estaba estacionado en una esquina, con el motor encendido. Desde donde estaba, no podía ver quién estaba dentro, pero algo en la forma en la que se mantenía allí, sin moverse, sin que nadie entrara o saliera, me puso nervioso. No esperé más. Salí disparado en dirección contraria, tomando rutas que solo yo conocía. Usé los callejones, los pasajes peatonales y las zonas de los mercados donde las motos no pueden entrar. Pedaleé sin parar hasta que sentí que estaba a salvo. Terminé en una calle principal, cerca de una comandancia de policía. Decidí que era mejor reportar lo que había pasado. Aunque no tenía pruebas concretas, al menos quedaría registrado que algo raro estaba pasando con los repartidores. Los oficiales intercambiaron miradas cuando les conté todo. «No eres el primero que reporta algo así», dijo uno de ellos, mientras revisaba su libreta. Hace unos días otro repartidor denunció que lo contactaron para un encargo especial y después lo quisieron meter a un coche a la fuerza. «¿Y qué pasó con él?», pregunté, con un nudo en la garganta. «Pudo escapar, pero otros no han tenido tanta suerte», respondió otro oficial. «Algunos aparecen golpeados, sin su bici, sin su celular. Otros simplemente desaparecen». Mi piel se erizó. Me pidieron los detalles del número que me había contactado, pero cuando revisé mi celular, ya estaba desactivado. Salí de la comandancia sintiéndome extraño. Todo se veía igual que siempre. Las luces de los puestos de tacos, los camiones pasando, la gente caminando deprisa. Pero ahora sabía que había algo más en la ciudad, algo que acechaba desde las sombras, esperando a que alguien aceptara el pedido equivocado. Esa noche apenas dormí. Cada ruido afuera me hacía pensar que alguien estaba esperando. Seguí trabajando un par de semanas más,
pero mi paranoia creció tanto que decidí dejarlo. Ya no me sentía seguro en la calle. Cada vez que veía una moto negra o un coche oscuro estacionado, mi cuerpo reaccionaba con un escalofrío. No sé qué pasó con los otros repartidores, ni si la policía realmente investigó algo. Lo único que sé es que, si en Veracruz te ofrecen un pago excesivo por una entrega sin preguntas, mejor sigas pedaleando sin mirar atrás. El viento del Golfo soplaba con fuerza aquella noche, arrastrando la humedad salobre y el olor a agua estancada de los manglares cercanos. La marea estaba alta y el oleaje, aunque no violento, sacudía la lancha con un vaivén monótono. Éramos 4 en la embarcación: Ramón, el más viejo del grupo y el que conocía cada rincón de la costa mejor que su propia casa; el güero, callado y serio, pero con la habilidad de un cirujano al momento de manejar las redes; Toño, el más joven, con apenas 20 y pocos años, y todavía con esa energía de quien cree que nada en la vida puede hacerle daño; y yo, Marcos, que ya llevaba más de 15 años pescando en estas aguas, pero con el mismo respeto al mar que tenía desde que lancé mi primer anzuelo. Salimos del puerto poco antes de la medianoche, con la intención de alejarnos lo suficiente para encontrar cardúmenes que no hubieran sido tocados por otros pescadores. En Veracruz, si querías una buena pesca, tenías que moverte lejos, a zonas que pocos se atrevían a explorar de noche. La luna, medio oculta tras nubes dispersas, pintaba el agua con reflejos plateados. No hablábamos mucho. A esas horas, las palabras se sentían innecesarias. Solo el sonido del motor y el golpe del agua contra la madera nos acompañaban. No íbamos tan lejos cuando lo vimos. Al principio, era solo una sombra, un bulto oscuro flotando a la deriva, moviéndose con la marea. Pensé que podía ser un costal con basura, tal vez algo que alguna embarcación más grande había desechado. Pero a medida que nos acercábamos, nos dimos cuenta de que era algo más. «Parece una bolsa», dijo Toño, señalando el objeto que las olas empujaban lentamente hacia nosotros. Nos acercamos con cautela. Era una bolsa negra, grande, de esas industriales, como las que usan en la construcción para cargar escombros. Estaba hinchada, atrapando aire en su interior, lo que la mantenía a flote. «Déjala pasar», dijo Ramón. «¿Y si tiene algo valioso dentro?», contestó Toño. «¿Cuándo has visto algo valioso flotando en el mar?». A pesar de la advertencia, la curiosidad nos ganó. Ramón usó el gancho para jalarla hasta la lancha y la depositamos en la parte trasera. El plástico estaba húmedo y chorreaba un agua oscura, pegajosa. Fue el güero quien se atrevió a abrirla primero. Apenas desató el nudo y abrió un poco la bolsa, el hedor nos golpeó con una fuerza brutal. Era un olor pesado, dulzón, putrefacto. Un olor que reconocí de inmediato, aunque me hubiera gustado no hacerlo. «¡Mierda!», exclamó Toño, apartándose con la mano en la boca. Ramón no dijo nada, solo alumbró con la linterna y vimos lo que había dentro. Un brazo humano, cortado por el hombro, con la piel aún reconocible a pesar del evidente estado de descomposición. Más abajo, una mano con los dedos enredados como si hubieran tratado de aferrarse a algo antes de morir. Y cabello, no suelto, sino adherido a un pedazo de cuero cabelludo. «Ciérrala», dijo Ramón con voz tensa. El güero obedeció de inmediato, pero el olor ya se había impregnado en el aire, en la madera de la lancha, en nuestra ropa. El silencio que nos envolvió fue pesado, como si la noche se hubiera hecho más densa de golpe. Nadie hablaba, pero todos pensábamos lo mismo.
No era la primera vez que algo así aparecía en el mar. Veracruz era tierra de pesca, de buen café, de calor sofocante, pero también de historias que la gente contaba en susurros. Historias sobre ajustes de cuentas y cuerpos desaparecidos. Fue entonces cuando Ramón apagó la linterna de golpe. No hagan ruido. Todos nos quedamos quietos, expectantes. A lo lejos, una silueta se movía sobre el agua, una lancha sin luces, avanzando en nuestra dirección. No podíamos ver a los ocupantes, pero sabíamos que nos habían visto. Nos vieron, susurró Toño, con la voz temblorosa. El motor de la otra lancha rugió al acelerarse. No estaban navegando por casualidad. Nos estaban buscando. ¡A los manglares!, ordenó Ramón. El güero encendió el motor al mínimo y nos dirigimos hacia la costa, hacia una zona donde los manglares crecían espinosos y enredados, formando una red de raíces y troncos que podían esconder cualquier cosa. Nos metimos entre las sombras de los árboles, apagando el motor justo cuando la otra lancha pasó cerca. Nos hundimos en el silencio. El único sonido era nuestra respiración contenida y el golpeteo del agua contra la madera. La lancha se detuvo a unos metros. Oímos voces. Hombres, al menos 3, hablando en susurros. No entendíamos qué decían, pero la tensión en el aire era como un puñal contra la garganta. Uno de ellos encendió una linterna. El haz de luz recorrió la superficie del agua, iluminando las raíces de los manglares. Nos quedamos inmóviles. Si nos encontraban, sabíamos lo que pasaría. No pueden haber ido lejos, dijo una voz. El sonido del motor se avivó un poco. La lancha giró en círculo cerca de nuestra posición. Nos quedamos allí, entre la maleza, con el corazón latiendo tan fuerte que temí que pudieran escucharlo. Después de lo que parecieron horas, la lancha se alejó, deslizándose de nuevo hacia la oscuridad. No dijimos nada hasta que estuvimos seguros de que no volverían. «Tenemos que regresar ya», dije en voz baja. No discutimos. Con el corazón martillándonos el pecho, salimos de los manglares con precaución, rezando para que la otra lancha no estuviera esperando. La costa apareció en la distancia como una promesa de salvación. Cuando llegamos al puerto, dejamos la lancha y corrimos a la estación de la Marina. Los oficiales nos escucharon con seriedad. Al amanecer, encontraron más restos en el mar. Los periódicos lo llamaron un ajuste de cuentas entre cárteles, pero nosotros sabíamos que era algo más, que el mar había decidido devolver lo que otros quisieron esconder. No volvimos a hablar de esa noche, pero cada vez que salimos a pescar, vigilamos el agua con más atención, no por el clima o las tormentas, sino por lo que el mar puede traer de regreso, porque en Veracruz hay cosas que es mejor no encontrar.